¿Por qué no toma un minuto y saluda a las personas que no ha visto? Qué bueno es estar juntos otra vez. Tome un minuto y salúdese. Algunos tienen un año que no nos vemos, o como dicen, desde el año pasado que no nos vemos. Qué bueno es que estemos juntos. Bien, hoy amanecí con voz de locutor. Es para que mi esposa no se aburra. Vamos todos a Mateo 18. Entrando al reino es el título de esta mañana. Entrando al reino. Mateo 18, versículo 1 al 4. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Quiero llamar su atención al versículo 1, donde dice en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se refiere cuando dice en aquel tiempo? Si usted estuvo aquí la semana pasada, recordará que Jesús viene de un viaje de algún tiempo, dicen aquellos que estudian la Biblia a profundidad, que Jesús ha andado por la región norte, en tierra gentil, por algún tiempo, y ahora viene regresando a la región de Galilea, y en este regreso, una vez que entran al territorio de Galilea, le aparecen los cobradores de impuesto y le dicen a Pedro: ¿qué? ¿Tu maestro no paga la, el, el tributo del templo? Y entonces Pedro contesta: sí, y va y toma, por órdenes de nuestro Señor Jesús, echa el anzuelo, saca la moneda. Usted conoce, si usted estuvo aquí la semana pasada, sabe de qué hablamos. Paga el tributo e inmediatamente después se entrelaza con esta historia. Y cuando dicen aquel tiempo, se refiere a que en el mismo momento, en el tiempo en el que Jesús ha pagado junto con Pedro el tributo del impuesto y aprendimos la responsabilidad del creyente en el mundo y para con el gobierno, que por cierto debo decirle que por alguna razón no se grabó, ¿verdad? No la pudimos grabar, la voy a grabar esta semana otra vez para que aquellos que no la escucharon la puedan escuchar, porque es una enseñanza muy importante. Como cristianos, ¿qué debemos hacer ante el gobierno ahora en estos tiempos tan agitados? Y en este mismo tiempo, en ese mismo momento, vienen los discípulos a Jesús. En ese mismo día reciben dos enseñanzas. Una, ¿qué deben hacer con el impuesto, con el gobierno? Y ahora van a recibir otra enseñanza de parte del Señor de cómo los ciudadanos del reino de Dios debemos actuar. Dice que los discípulos vinieron a Jesús. Y para que usted entienda un poquito el trasfondo, acompáñame a Marcos, capítulo 9, versículo 33. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 33, lee así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, fíjese la pregunta del Señor Jesús: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Como sabemos, a Jesús no se le puede ocultar nada. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabe todo. A lo mejor tú y yo pensamos de repente que nadie se entera lo que haces, pero hay alguien que ve todo, que lo sabe todo. Y Jesús dice que les pregunta de qué cosa estaban discutiendo en el camino. Versículo 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, eso quiere decir, habían peleado, habían argumentado quién había de ser el mayor. Se callaron porque estaban avergonzados, porque estaban peleando,
porque estaban siendo orgullosos, egoístas, pensando quién sería el mejor en el reino de los cielos. Y Jesús los descubre. Y entonces se formula quién es el mayor en el reino de los cielos. Y su discusión indica dónde estaban sus corazones, porque en realidad estaban buscando superioridad. Demuestran sus corazones con lo que hablan. Y esa es una enseñanza importante que podemos tomar el día de hoy también. ¿Quieres conocer lo que hay en el corazón de alguien? Escucha sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Lucas 9, versículo 46. Es la misma historia vista desde otro punto. Lucas 9, 46. Entonces entraron en discusión. Aquí ya es un poco más específico. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Estaban realmente en una discusión. Tú serás el mayor, yo seré el mayor. No, pero yo, ¿y tú por qué? Pues porque y había una discusión entre ellos de quién sería el jefe. Es más, la mamá de dos de ellos fue incluso a pedir un lugar para ellos. ¿Se acuerdan? Acompáñame a Mateo. Mateo 20. Lo que hacen las mamás por los hijos, ¿verdad? Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora vea el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Y entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ellos estaban teniendo un problema. Estaban discutiendo entre sí quién sería el primero, el mejor, el jefe. Incluso la noche antes de la crucifixión de Jesús seguían con el mismo tema, discutiendo todavía. Estaban atrapados en esta cuestión de ambición, de orgullo, de egoísmo, de gloria propia, de atención. Las luchas internas que hay entre estos 12 siempre ha existido cuando hay un grupo de personas. En un equipo de ministerio, de negocios, en el atletismo, a donde quiera que haya personas, siempre va a haber una rivalidad, siempre va a haber división. Y esto siguió en medio de ellos hasta que pasó la cruz y entonces pudieron ver realmente lo que Dios quería de ellos. Ahora, a simple vista, por lo que hemos estudiado, nosotros podemos darnos cuenta que el personaje más íntimo con Jesús de los 12 era Pedro. Él siempre estaba ahí, fue uno de los espectadores en la transfiguración, fue el único de los 12 que caminó en el agua. Podríamos nosotros llegar a pensar, pues a mí se me figura que es Pedro, pero no lo sabemos. Creo que después de él
aléjate de mí, Satanás, de Jesús hacia Pedro, es que a lo mejor la mamá de Juan y de Jacobo se animó. Dijo, pues ya hasta le dijo Satanás, pues a ver, vamos a ver si ya se abrió el espacio. Pero no sabemos a ciencia cierta. Pero el reino no está construido por personas que compiten en ese nivel. Porque hay personas que buscan el protagonismo, que buscan la preeminencia. Están buscando su gloria. Y es lo que está pasando aquí. Jesús, para hacer frente a sus delirios de grandeza, lo hace de una manera bastante profunda. Y dice Mateo 18:2, que llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Estaba estudiando y todo indica que están en Capernaum y lo que se cree que es la casa de Pedro. Y leía un comentario que solamente es eso, no es otra cosa más que un comentario de alguien que dice que pudieron ser los hijos de Pedro. No lo sabemos, solamente es un comentario. Pudo haber sido el hijo de la vecina, a cualquier niño que andaba por ahí corriendo. Pero dice que tomó a un niño y lo pone en medio de ellos. Y el versículo 3 lee y dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí hay una condición en este verso para entrar en el reino. Llegar a ser como niños. ¿Sabes lo que significa? Deberíamos de saberlo, porque esa es la manera en que vamos a entrar en el reino. Ahora, estudiemos un poco lo que leemos aquí. El reino de los cielos es usado 32 veces en el libro de Mateo. El reino de los cielos es la esfera del gobierno de Dios. El concepto del reino de los cielos significa simplemente el ámbito del gobierno de Dios. Y cuando vemos en las escrituras el término, el reino de los cielos, en el libro de Mateo, debemos entender las diferentes facetas con las que se presenta. Y para poder entender eso tenemos que ver el contexto. Déjeme ponerle un ejemplo. Mateo 25:1, acompáñeme. En el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 1, vamos a poder ver otra vez esta frase, el reino de los cielos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y aquí el reino de los cielos significa la relación que hay con el regreso de Cristo, con el regreso del novio. Y en esta escritura ese es el contexto. Pero en Mateo 11:12, si me acompaña, estamos en Mateo, solo regrese unas hojas. Dice lo siguiente en Mateo 11:12, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y aquí el reino de los cielos, que es nuestro estado eterno, a donde pasaremos la eternidad, dice que cualquier persona que esté en el reino de los cielos es mayor a cualquier persona, por muy grande que haya sido esa persona aquí en la tierra, debido a que una existencia eterna en los cielos es más grande que cualquier existencia terrenal. Y luego podemos ver, por ejemplo, en otro lado, cuando en Mateo 13 nos habla del trigo y de la cizaña, el reino de los cielos. Y entonces nos enseña lo verdadero y lo falso. Y podemos ver cómo el reino de los cielos va más allá solamente de los salvos. Porque si usted recuerda que leímos acerca del trigo y la cizaña, leímos que la cizaña crece en medio del trigo. Y que nosotros no podemos cortar y cegar, porque dice, pueden traerse entre el buen fruto, el mal fruto. Eso lo van a hacer los ángeles. Y entonces el reino de los cielos es visto desde otro punto de vista. Vimos que la semilla de mostaza es como el reino de los cielos. Y que es algo pequeño, pero que cuando se siembra llega a ser algo muy grande. Y vimos
el tesoro en el campo y la perla de gran precio, que quien las descubre dice: voy a vender todo porque quiero el reino de los cielos. Y estas parábolas nos hablan de la apropiación personal del reino, de entrar personalmente en una relación con Dios. Así que a veces el reino de los cielos se puede referir a la eternidad, a veces se puede referir a la influencia del cristianismo en el mundo, a veces se puede referir a la esfera del cristianismo que incluye al verdadero y al falso, porque usted recuerda que dice que esto no se va a saber hasta el final, quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y a veces se refiere a la apropiación o a tomar el reino de manera personal, de recibir a Cristo, de volver a nacer. Como dice Juan 3, cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice: es necesario que nazcas de nuevo. A eso se refiere. Y aquí Jesús en Mateo 18 está diciendo: si quieres entrar genuinamente en el reino de los cielos, como uno de mis seguidores, como hijos de Dios, tienes que apropiarte de Él y tienes que ser redimido y salvo. Lee el Mateo 18:3, dice: y dijo: de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, a menos que se conviertan, a menos que se hagan como niños. Si la Biblia nos dice que debemos entrar en el reino de los cielos, ¿qué asume? Que estamos fuera. Si dice tienes que entrar, tienes que volverte como un niño para entrar, asume que estamos fuera. Todos los hombres nacen fuera del reino de Dios y están llamados para entrar a ese reino. Y el Evangelio se presenta a los hombres para que puedan entrar en el reino de los cielos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es exactamente lo que el Señor está haciendo aquí. Está hablando de entrar en el reino. Significa ser salvo, convertirte, redimirte, regenerarte, nacer de nuevo, para poder entrar en el reino de Dios, en la familia de Dios, en la influencia de Dios, en el gobierno de Dios, en el dominio de Dios. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente somos así? Cuando tú lees Mateo, te das cuenta que Mateo, paso a paso, tiene diferentes puntos acerca de lo que es el reino de los cielos. Permíteme tratar de explicártelo. El Evangelio de Mateo, desde el capítulo 3, comienza a desarrollar la idea de presentar al reino de los cielos cuando aparece Juan el Bautista en escena. Mateo 3:2, no estoy seguro si lo tengo ahí, ¿no? Mateo 3:2 dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es Juan el Bautista hablando. Y lo primero que dice es que para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse. Más adelante, en el capítulo 4, entra Jesús en escena y prosigue la enseñanza de Juan en el versículo 17, cuando empieza a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez más la palabra arrepentirse. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: se tienen que volver y hacer como un niño para entrar en el reino de los cielos. Y amados, para que entremos al reino de los cielos, primeramente tenemos que arrepentirnos. Mateo 9, versículo 13, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Por tanto, el primer elemento de la entrada al reino es arrepentirte. Pero, ¿sabes lo que significa eso? La salvación comienza con reconocer tu pecado y desear alejarte de él. El jueves platicábamos en casa y decíamos precisamente eso. No podemos decir: perdóname, perdóname, perdóname y perdóname y seguir haciendo exactamente lo mismo. Eso quiere decir que no ha habido un
arrepentimiento genuino, porque un arrepentimiento genuino es dejar de hacer esa falta. Jesús dice, he venido a llamar a estos pecadores al arrepentimiento, a que dejen de hacer las cosas que hacen. En alguna parte de la Biblia dice, aquel que robaba, no robe más. Por lo tanto, el primer elemento de la entrada al reino es arrepentirse. La salvación comienza con un reconocimiento del pecado y un deseo de alejarte de él. Mateo 5, capítulos 2 y 3, que forman parte del sermón del monte, dice así, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres de espíritu lo aprendimos cuando estudiamos el sermón del monte y significa, bienaventurado eres cuando reconoces que eres un mendigo, que tú no tienes la capacidad dentro de ti para poder obtener lo que se necesita para ser salvo. Eres como aquellos que se paran en una esquina y extienden su mano y le piden al prójimo, dame algo, porque si no tengo algo voy a morir de hambre. Es un sentimiento que debe gobernar en nuestro corazón de una falta de mérito. El término griego significa mendigar. No estás ganando tu propio camino, estás pidiendo, no tienes recursos. Por lo que dices, quiero convertirme de mi pecado, me arrepiento, soy un mendigo, no tengo nada en mi mano. Y más adelante la enseñanza, ahí mismo en el sermón del monte, es que esa misma persona tiene hambre y tiene sed. Y él no tiene ningún recurso. Y hay una sensación de insuficiencia provocada por la convicción de pecado. Soy tan malo, soy tan pecador, no merezco esto. Y hay un quebrantamiento del carácter. Hay un quebrantamiento personal. Por eso llora. Por eso es manso. Por eso es humilde. Ya lo vimos en el Sermón del Monte. Pero recuerda también que dice que no todo el que dice Señor, Señor, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ahí hay otro factor de obediencia. Y hay una disposición de someterse a Dios en obediencia, dejando las cosas de este mundo. Seguirla a Él en obediencia, dejando a un lado todo lo del mundo. Si yo quiero estar en su reino, no me puedo enredar en las cosas de poca importancia. Tengo que estar dispuesto a seguirle y a servirle en cualquier precio. Por eso Mateo, y por eso les dije, Mateo desde que empieza a marcar, desde el 3, desde el 4, desde el 5, desde el 6, y así una y otra, mostrando. Y aquí en Mateo 10, capítulo 32, Mateo 10, 32, 33, hay otro factor importantísimo. Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si queremos tener una relación con Él, hay que confesarlo delante de los hombres, porque si lo niegas, Él te va a negar. Así que tiene que ser una confesión externa. ¿Cómo puede entonces alguien entrar al reino de los cielos? A través del arrepentimiento, apartándose de su pecado, de sufrir un cambio, de tener una disposición a someterse obedientemente al señorío de Cristo, no importando el costo. Estar dispuesto a declarar que Él es el Señor delante de los hombres. Y ahí mismo, en el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí,
no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y vemos otro punto, que es abnegación, que es sacrificio. Seguir a Cristo, amados, cuesta todo. Entrar en el reino de los cielos no es hacer solamente una confesión un domingo que sentís, ay, qué bonito. Entrar al reino de los cielos te cuesta todo. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu manera de ser, dejar de hacer las cosas que haces. Tienes que venir ante el Señor y decir, no hay nada bueno en mí, necesito de ti. Si tú no haces algo en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi familia, no sé qué va a suceder. Y venir con una actitud de mendigo y decir, no tengo recursos para hacer nada. Dependo totalmente de ti, y humillarte y llorar por el pecado que hemos cometido. Aquí no hay lugar para soberbia, aquí no hay lugar para orgullo. Obedecer, y luego viene la abnegación y el sacrificio. Esto significa que usted dice no a todo, no a las comodidades, no a la familia. ¿Cuántos de nosotros, nuestra familia, nos ha rechazado por ser cristianos? ¿A cuántos de nosotros nos han dicho, no, este no lo invitamos porque este no viene, ya no es lo mismo, no convive con nosotros, y nos han rechazado? Y la única familia que tenemos está aquí, entre los santos, entre los que somos cristianos, ¿cierto? Y aún a veces entre nosotros hay pique. Es no a tu propia voluntad, no a tus propios deseos. Es abandonarte al señorío de Jesucristo, confesarlo y sacrificarlo todo. ¿Por qué? Porque nuestro llamado es allá arriba, no aquí. No es anclarse a las cosas de la vida, no es aferrarse a las cosas de este mundo. La vida es tan frágil. La vida, como dice la Escritura, es un abrir y cerrar de ojos. Es una hierba que crece y que viene el viento y sopla y se acabó. Se va en un abrir y cerrar de ojos. Para entrar al reino de los cielos hay que vender todo para comprar la perla, para comprar el campo donde está el tesoro. Y las personas que entran al reino de los cielos tienen que atravesar una puerta estrecha y caminar por ese camino. Tienen que ser persistentes en su fe y tienen que seguir adelante, seguros en Jesucristo. No distraerse, persistir, 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 como aquel que va y le toca a la puerta a su amigo, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Y está, toca y toca y toca. ¿Qué quieres? Es que vino alguien, no tengo nada que darle, por favor ábreme, compárteme algo de pan. Ya me acosté, ya estamos todos en cama, no me quiero levantar, hace mucho frío. Sí, pero por favor, no me dejes. Te vas a parar porque dices, ay, ya, con tal de que se vaya, me paro. Hay que persistir y persistir y persistir y persistir y persistir. George Mueller, lo platicamos la otra vez, oró 50 y tantos años por uno de sus amigos. Murió y a los pocos meses ese amigo vino a los pies de Cristo. Pero algunos oramos 15 días y decimos, no pasa nada. Algunos oramos una semana y decimos, es que no veo nada. Estoy orando por un trabajo, pero no lo encuentro. Pues es orando y actuando. Ya me estoy calentando de la garganta, ya estoy entrando en Mateo 18:3 otra vez.
Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta expresión de si no os volvéis es importante, porque ¿cuál era el comportamiento de los discípulos en ese momento? Era un comportamiento orgulloso, arrogante, egoísta. ¿Estaban arrepentidos de su pecado? No, estaban siendo orgullosos, estaban en la antítesis de todos los elementos de la salvación. No eran humildes, no tenían ningún sentido de abnegación, ningún sentido de mendigar, de reconocer. Por lo que el Señor les dice, a menos que os volváis. Le voy a decir algo, hermanos. No creo en los cristianos orgullosos, en los cristianos soberbios, en los cristianos que no perdonan. No creo ese cristianismo. No lo veo en la Biblia. A menos que os volváis, nos habla de un arrepentimiento, de una conversión, de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es pedir perdón por el pecado. Y la moneda tiene otra cara, y la otra cara es la conversión. Y la conversión es la voluntad que lo hace. Por lo tanto, entrar en el reino comienza con un corazón arrepentido y una voluntad que se dirige a Dios. Volverse, a menos que se vuelvan como niños. Tienes que ser lo contrario de lo que eres. Si eres egoísta, y quiero que escuches con atención y quiero que te analices, y aquí nadie voltea a ver a nadie porque esto es personal. Aquí no es de que te hablan, no, esto es para ti y para mí. Si eres egoísta, orgulloso, arrogante, peleonero, mentiroso, tienes que dar la vuelta. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay salvación si no giras, si no te vuelves. ¿Sabes cómo se distinguían los primeros cristianos entre ellos? Por el amor que había entre ellos. La gente veía a Cristo en ellos. Y yo oro y digo, Señor, ayúdanos a que se nos vea a Cristo, porque a veces no se nos ve. Es detenerte y decir, realmente estoy viviendo lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hubo una conversión, cambiaron, dejaron de ser lo que eran, ahora son diferentes. Me decía una persona, predícale a la gente de dinero. No te juntes con
Tú predícale a la gente de cierto nivel para arriba. Y yo pensaba y decía, ¿que no es para todos? ¿Y los que no tenemos dinero qué? No, pero es que hay que tener cierto estatus y hay que tener cierto. Nosotros debemos convertirnos, debemos ser humildes, debemos ser personas que entienden lo que está sucediendo, no orgullosos, ni soberbios, ni llenos de vanagloria. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, ahí está, se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Conversión. Ahora déjeme resumir todo lo que hemos visto en Mateo y darle un poco de teología sobre la salvación. La doctrina de la salvación. ¿Ha escuchado de la soteriología? La doctrina de la salvación. Escuche, cuando la salvación ocurre, la primera cosa que sucede es que se cumple la elección. Acompáñame a 1 Corintios 1:4. Estamos hablando que para entrar al reino de los cielos tiene que haber conversión. Y la salvación, cuando se cumple, la primera cosa que se cumple es la elección soberana. 1 Corintios 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escuche esta misma, no la tengo ahí, pero yo se la voy a leer. ¿No está? ¿Qué dije? Es que para ver si están poniendo atención, porque luego no ponen atención. No es cierto, yo me equivoqué. Es esa. Es primera. Yo dije Corintios. Ah, gracias, discúlpeme. Mire qué bonito que allá están atentos y me dicen, no, así no es. Otra doctrina les iba yo a predicar. Primera de Tesalonicenses 1:4. Esa palabra que está ahí, elección, de vuestra elección, está hablando de la elección de Dios. Esa misma escritura, esa misma, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, hermanos, Dios los ama y sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Algunas personas traen su Biblia en el celular y tienen la capacidad de poder buscar 2 o 3 traducciones. En la Palabra de Dios para Todos dice, Dios los ama, sabemos que los ha elegido para que sean su pueblo. Y la Biblia habla acerca de la elección, la predestinación. Y la primera cosa que sucede cuando alguien es salvo es que se cumple la elección. La salvación es el resultado de la elección que ha sido dada desde antes, desde la fundación del mundo. Entonces, eso viene primero, se cumple la elección. Número 2, viene la instrucción. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El Señor te elige, te ha elegido, te lleva a que escuches la instrucción, a que escuches su palabra. Y su palabra empieza a hacer algo en ti. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, de repente, tú te ves en medio de este gran camino de la vida. El Señor se encuentra contigo, de alguna forma te trae a algún lugar a donde tú empiezas a escuchar la instrucción. Y la palabra
empieza a hacer en tu corazón esa obra. Y después de la instrucción viene la convicción. El Salmo 119, 59. Después de eso viene la convicción. Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El Señor te lleva a un lugar, empiezas a escuchar la palabra, viene una convicción, te empiezas a dar cuenta, viene esa luz de la palabra de Dios. El Salmo 78, 34, escuche lo que dice, muy interesante. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Cuando un hombre empieza a mirar su propia vida a la luz de la palabra de Dios, empieza a acercarse al Señor, porque el Señor le empieza a convencer. Entonces hay una lección, una instrucción, una convicción, y la convicción va a conducir al arrepentimiento. Cuando una persona es culpable de su pecado, entiende la gran tristeza de la que se habla en 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. ¿En ese sí estoy bien? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, lo leí mal, lo voy a volver a leer, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y así podemos ver que hay elección, instrucción, convicción, arrepentimiento, conversión. Después viene la obediencia, la disposición de someterse obedientemente a lo que dice la Escritura. Y entonces me pongo a pensar y digo, bueno, si es elección, instrucción, convicción, arrepentimiento y conversión, yo me pongo a pensar y digo, bueno, de repente veo a algunas personas que tal vez dicen ser cristianos, pero no hay un arrepentimiento genuino en sus vidas porque siguen haciendo las cosas que antes hacían de la misma forma, solo que ahora van a la iglesia, traen una Biblia y dicen soy cristiano. Como que a lo mejor a algunos de nosotros no nos ha caído el 20. Los discípulos en este punto, todos ellos en este momento están siendo orgullosos, soberbios, egoístas. Y el Señor los confronta y les dice, tienen que volver para poder entrar en el reino. ¿Y cómo pueden responder a la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino? Cuando ni siquiera saben cómo llegar para empezar. Me regreso a Mateo 18:3. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como un niño pequeño es humilde, es sencillo, es sin hipocresía, sin ambición. Generalmente los niños a cierta edad son mansos, hay algunos que son tremendos, pero generalmente los niños a cierta edad son mansos, no tienen grandes pensamientos de grandeza, de gloria para sí mismos, ni siquiera están conscientes de lo que llevan puesto. Los niños son inocentes. Te vas a poner esto y sí, está bien.
Me decía mi mamá cuando vivía que a mí me ponía unos shorts y unas botas vaqueras, hágame favor. Y nos reímos, pero nuestra mamá en algún momento, alguno de nosotros nos vistió y decimos, vemos las fotos y decimos, no mamá, ¿por qué me traías así? ¿Verdad? Algunas fotos familiares que no queremos que nadie vea. ¿Por qué te tomaron la foto cuando estabas todo el moco escurriendo? O estabas todo orinado. Los niños son dependientes, no son egoístas, están dispuestos a someterse. Reitero, algunos a cierta edad. Algunos ya no, cada vez están más difícil. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Todo aquel que se humille. Y otra vez volvemos a la humildad. ¿Qué es la humildad? Es decir, estoy equivocado, tengo que cambiar mi pecado, es reconocer, es la confesión que dice, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que los demás piensen, yo reconozco que necesito a Cristo como mi Señor. Es la humildad que dice, no quiero nada para mi vida excepto lo que Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias a Dios porque tenemos más de lo que necesitamos? No tenemos lo que queremos algunos, pero eso es diferente. Tenemos más de lo que necesitamos. Y a veces aquí en nuestro corazón estamos mal. Tenemos que humillarnos. Pero el niño es humilde. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La norma es ser humilde. El más humilde es el más grande. Eso es todo. El más humilde es el más grande. Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Entras en humildad y serás elevado a la grandeza. Al cielo no se entra con la frente en alto, orgulloso. La humildad no reclama, no exige, sin derechos, sin distinciones, se inclina, no busca nada. No está diciendo siempre merezco esto, yo soy mejor que eso, yo quiero y necesito esto. Esa no es la humildad. El Señor Jesucristo no se aferró a ser igual. Dice a Dios, mire lo que dice Filipenses 2. No mirando, bueno, Filipenses 2, gracias, 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. No leemos en las Escrituras que el Señor le haya dicho a su padre, no papá, ¿cómo me vas a mandar a mí? Mejor mandemos a Miguel, al arcángel Miguel, o a Gabriel, que vayan ellos. Yo soy tu hijo. No. ¿Quién es el mayor en el reino? ¿Quién va a ser el mayor en el reino? Aquel que se humille será enaltecido. Termino con Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mayor que Juan el Bautista. El mayor en el reino de los cielos son aquellos que son humildes,
Cuando nos humillamos, Él nos exalta. Dios da gracia a los humildes, dice su palabra. Esa es una gran promesa. Así que, amados, pensemos, meditemos en la palabra que hemos escuchado. Demos gracias. Señor, queremos esta tarde ya meditar en la palabra que hemos escuchado. Analizar, Señor, nuestras vidas a la luz de ella. Pedimos, Señor, perdón por las veces, Señor, que hemos fallado, por las veces que hemos, Señor, pensado, actuado de manera incorrecta. Tal vez hemos sido orgullosos y soberbios. Tal vez estamos llenos, Señor, de orgullo. No nos damos cuenta. Perdónanos. Ayúdanos, Padre amado. Tú que eres bueno y fiel, justo. Te pedimos esto, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, te pido por cada hombre que está en este lugar y los que por alguna razón no están también. Te pido, Padre, que hagas de nosotros los hombres que te amen, hombres que te honren. Que como platicaba yo, Señor, hace unos días con un amigo, le decía yo, debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Enséñanos a los hombres de esta iglesia a ser hombres humildes, hombres que no pensamos en nosotros, sino en nuestras esposas, en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, a vivir como tú quieres que vivamos, porque queremos honrar y glorificar tu precioso nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que los bendigas abundantemente. Te pido, Señor, que sobre ellos derrames, Señor, tu bendición. Los animes, los llenes de tu paz, de tu amor. Los llenes, Señor, de tu palabra. Les hagas prosperar en todo lo que hacen. Traigas a sus corazones una convicción profunda de quién eres y qué quieres para ellos. Bendice sus casas, su salud, sus negocios. Bendice sus trabajos. Bendice sus despensas. Bendice a sus hijos, a sus nietos. Dales sabiduría, dales entendimiento. Hazles madurar y crecer, Señor. Que aquel que está mal se arrepienta. Que aquel que está mintiendo deje de hacerlo. Ayúdales. Ten misericordia de nosotros, Señor, tu iglesia, como lo has tenido siempre, y ayúdanos. Bendice, Señor, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Guárdanos en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Gracias por tu protección, por tu bendición que enriquece y no añade tristeza, Señor, con ello. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.